Hola amigos y bienvenidos una vez más a la cocina del aguacate. Hoy les traemos un ícono de la gastronomía venezolana, uno de los secretos mejores guardados de nuestras abuelas. Estamos hablando del asado negro. Con una textura que se deshace en la boca, un toque acaramelado y un sabor bien marcado, es un plato que compartimos en familia en ocasiones especiales. Y como ocurre con cada buena receta, en cada hogar le dan su toque personal a esta preparación. Aunque muchas personas puedan pensar que es una receta difícil de preparar, hoy te traemos el paso a paso de esta delicia fácil y sin enredos. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararlo. Para esta receta vamos a utilizar un muchacho redondo de aproximadamente 2 kilogramos. Sí, escuchaste bien, en Venezuela conocemos este corte de carne como muchacho redondo. Déjame en los comentarios cómo lo llaman en tu país. Le quitamos la piel en exceso, lo lavamos y lo secamos con un paño bien limpio. Para preparar el aliño donde dejaremos macerar nuestra carne necesitaremos un contenedor con tapa que puede ser de plástico o vidrio. En él colocaremos una cucharada de pasta de ají dulce, la cual puedes sustituir por 3 ajíes frescos, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de pimienta negra molida y una cucharadita de comino en polvo. También agregamos 2 cucharadas de ajo en polvo o 5 dientes de ajo fresco machacado y 5 cucharadas de salsa inglesa. Ahora removemos bien para que se integre nuestro adobo. Agregamos 250 ml o una taza de vino tinto, 2 hojas de laurel y mezclamos bien para que se incorporen todos los sabores. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. En este momento ya podemos llevar la carne dentro del contenedor y comenzamos a bañarla y masajearla con la salsa que preparamos. Cierra el contenedor y llévalo al refrigerador. Déjalo macerar por lo mínimo 5 horas. Yo acostumbro a hacerlo una noche antes. Esto te asegurará un sabor y una textura en la carne de otro nivel. Pasado el tiempo, retírala del refrigerador y asegúrate que sea por lo menos media hora antes de cocinarla. Colócala en un sitio donde pueda escurrir y con la ayuda de una servilleta sécala bien. Ahora reservamos y continuamos con la preparación. Llevamos a fuego medio alto una olla o caldero donde quepa nuestra pieza de asado y en él agregamos 200 ml de aceite de girasol, también 300 gramos de papelón rallado. El papelón es también conocido en otros países como panela, piloncillo o ralladura. Déjanos en los comentarios cómo se llama en tu país. Deja sofreír el papelón hasta que veas que se derrita y se comience a formar una especie de espuma como ves a continuación. Y ese sería el momento perfecto para comenzar a sellar nuestra carne. Con mucho cuidado de no quemarte, incorpórala al caramelo y déjala que se selle por todas sus caras. El secreto para una carne tierna y jugosa y no seca como un cartón es que no la puyes ni con cuchillo ni con tenedor. Manipúlala siempre con unas pinzas, así con el sellado se mantendrán todos los jugos en su interior. El momento perfecto para saber que tu caramelo está listo es cuando ves que está a punto de quemarse y que ya no aguanta más calor. En ese momento retiramos la carne y comenzamos con el sofrito. En el mismo caramelo y sin bajar la temperatura agregamos 100 gramos de ajo porro o porro picado. Comenzamos a sofreír y agregamos una cebolla grande, medio pimentón verde, medio pimentón rojo, 10 aceitunas, 12 alcaparras y 2 tomates grandes cortados en cubos. Y seguimos sofriendo. Para finalizar agregamos el vino donde habíamos macerado la carne y como toque personal yo le coloco una lata de malta. La malta es una bebida típica venezolana, pero no todos la usan, por eso es opcional. Tapamos, llevamos a fuego medio bajo y dejamos cocinar por aproximadamente 2 horas. También lo puedes hacer en olla de presión y estaría lista en aproximadamente 40 minutos. Recuerda remover de vez en cuando y girar la carne para que se cocine bien de ambos lados. Si ves que se seca muy rápido o le falta líquido, puedes agregarle un poco más de vino. Pana, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasado el tiempo y con la carne ya cocida, la retiramos y la dejamos reposar mientras terminamos nuestra salsa. Apagamos el fuego y retiramos las hojas de laurel y con la ayuda de una licuadora procesamos hasta obtener una salsa lisa y sin grumos. Ahora con nuestro asado bien reposado comenzamos a cortar ruedas de 1 a 2 centímetros de ancho. Todo va a depender del gusto de cada quien. Eso sí, córtalo con mucho cuidado que para este momento la carne está muy blandita y se puede deshacer.
Llevamos la salsa nuevamente a fuego bajo, incorporamos las ruedas de asado y dejamos cocinar por unos 20 minutos más. Así absorberán todo el sabor y se reducirá un poco la salsa. Y ya estaría listo nuestro delicioso asado negro. ¡Qué perfume, qué color y qué sabor! Atrévete a prepararlo y cuéntanos cómo te quedó.